Las teorías de conspiración suelen ser puras estupideces. Que si la Tierra hueca con civilizaciones ahí metidas, que si reptiles humanoides que gobiernan el mundo en las sombras, que si hay youtubers que saben lo que es trabajar de verdad, puras irrealidades. Nunca he ocultado mi desdén por este tipo de temas para burlarme a la primera oportunidad. Esto es algo que incluso ya los tiene cansados. Sin embargo, hay que reconocer cuando uno queda como un auténtico imbécil. Como hace meses que en el otro canal hablé de un video perdido que según era muy turbio y fuerte y al final terminó siendo solo una mano sosteniendo un encendedor. Gajes del oficio. Y el presente 2026 ha sido un año raro desde el primer jodido segundo. Tenemos la captura de Maduro, el abatimiento del Mencho, gente siendo cada vez más abiertamente antisemita, lo que... Mira, que yo me alegro por los jefes culeros que hay en el Price Shoes. Butos, ni seguro te quieren dar. Y de entre todo esto, en las últimas semanas han ido apareciendo ciertas noticias que parecen confirmar que algunas de las ideas paranoicas no tan alocadas de los últimos años son ciertas. Ojo, con muchísimos matices. Y algunas con titulares francamente sensacionalistas y exagerados. Pero eso ya lo estaremos viendo. Así que apaga el 5G de tu celular, ponte tu gorrito de aluminio y cuida el líquido de tus rodillas. La CIA utiliza chemtrails. Los chemtrails, que no tienen nada que ver con el perrito Chems, han sido de esas teorías conspirativas que se han mantenido tan vigentes a lo largo de los años que ya mucha gente las tiene como una realidad asumida. Si no sabes qué son, básicamente la idea es que aquellas estelas que dejan algunas aeronaves a su paso en realidad contienen químicos que son rociados para envenenar a la gente con distintas cosas. Enfermedades, patógenos, incluso las versiones más exageradas hablan de que lo que se rocía es algún químico que permite el control mental. Pues a mediados del pasado mes de marzo salió esta nota del Daily Mail, ya empezamos un poco mal con esto, que dice: la CIA es acusada de envenenar el cielo con toxinas, mientras archivos revelan una agenda secreta de control climático. Y con casi 30 millones de visualizaciones en Twitter X, pues creo que había un poquito de interés en el tema. Sin embargo, como he mencionado, hay toda una serie de matices. Para empezar, ni bien en el segundo párrafo, se nos dice que todo esto se basa en documentos desclasificados de 2003, donde se habla de que estos químicos serían usados para controlar el clima. Pero en el siguiente párrafo nos dicen que estos documentos en realidad vienen de 1965 y que, aunque no incluyen qué químicos se pensaba utilizar, sí planteaban que necesitaban una mayor planeación para poder implementarlo como arma de guerra. Luego se explica que se planeaba una financiación federal 4 veces mayor 2 años después, que es cuando se habrían rociado toxinas sobre Vietnam para provocar inundaciones y deslizamientos de tierra. Hasta aquí suena a un proyecto que tuvo su valoración y pruebas, pero aún suena alejado de lo que tenemos entendido dentro del concepto de chemtrails moderno. Se llega a mencionar al proyecto Storm Fury, que fue un experimento real, aunque fallido, que intentaba debilitar los ciclones tropicales mediante la siembra de yoduro de plata. La idea central era intervenir en la estructura del huracán para expandirlo y así reducir la velocidad de sus vientos, haciéndolo menos peligroso. Sin embargo, los resultados nunca fueron los esperados, y la iniciativa resultó ser, cuanto menos, un sinsentido. Pretendían manipular procesos meteorológicos que ocurren de forma natural y sobre los cuales no se tenía un control real ni una forma precisa de medir el impacto de la intervención. Pero convenientemente esta parte no la menciona el artículo Daily Mail, y procede a desviarse en el panorama político de la Guerra Fría. Pero sobre aquello de alterar el clima en Vietnam, esto fue conocido como el proyecto Popeye, y para no dar más vueltas, si bien fue un escándalo en su momento, podría decirse que su mayor logro fue aumentar el periodo de lluvias de 30 a 45 días, lo que sí, es relevante, pero ya me dirán ustedes si les sirvió. De hecho, en una parte bastante cotorra, se dice que sí, todos estos esfuerzos se estaban haciendo pensando en que no les ganara la Unión Soviética, pero tal parece que una vez que ésta se disolvió, no se volvió a tocar el tema, y que, para el caso, se da el testimonio de Dane Wigington, que es otro loquito de la teoría de conspiración, que podría decirse que desacredita el concepto de los chemtrails, o mejor dicho, lo llevó al siguiente nivel. Para no enrollarnos mucho, este señor básicamente dice que los chemtrails son un juego de niños y que actualmente la contaminación de la Tierra atiende a cosas muchísimo más densas. Entre el CO2 de las fábricas y la industrialización, rociar cosas desde aviones sería sencillamente patético. Wigington no es científico, es solo un activista, pero convengamos que su postura es más extrema. En un artículo relacionado dentro del propio Daily Mail, se le da credibilidad a Robert F. Kennedy Jr., quien afirma que todo esto de las estelas químicas de los aviones es real
y que él se encargará de desenmascarar todo y hacer justicia. Pero el señor es antivacunas. De hecho, estuvo en contra de la vacunación contra el COVID, y aunque actualmente se desempeña como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el cargo le fue otorgado el año pasado. No creo que haga falta remarcar la politiquería metida detrás de todo esto. Para el caso es otro loquito, pero con la suerte de tener un apellido político importante, aunque llevan décadas desmintiéndolo, incluso dentro de los propios círculos conspirativos. Entonces, todo este asunto de que se confirma que la CIA utiliza chemtrails, como notamos, es más un titular para generar clics. Si sumamos toda la información, tenemos que sí que hubo experimentos alocados durante la Guerra Fría para hacer cosas similares, que parecieron cesar una vez que el rival se murió, y que para el caso, en el día de hoy, en un mundo tan contaminado, las estelas de los aviones serían como echarle un vaso de agua al océano. Arcaico, obsoleto. Podríamos hablar también de los dichos de Wigington, pero eso será en otra ocasión. La agenda woke es real. A finales de marzo, Larry Fink, CEO de BlackRock, una de las multinacionales de inversión y administración de activos más importantes del mundo, concedió una entrevista en Fox News. De nuevo empezamos mal, admitiendo que la cuota de diversidad en las empresas ha sido un experimento fallido. O sea, que el que de unos años a la fecha se iniciara esta era de la inclusión de diversidades raciales y sexuales en todas partes, pues ahora sí que era humor de la época, pijes. Aterrizando un poco mejor las palabras de Fink, él explica cómo BlackRock, en su posición como administradora de los dineros, si bien ellos siguen trabajando con socios relacionados a energías renovables y ecológicas en proyectos prometedores e interesantes, es una realidad que el tema ha bajado la intensidad en la conversación pública. El entrevistador le cuestiona si ellos como entidad gestora orillaron hacia una postura más de izquierda, a lo que Fink dice que nunca fue su intención y que sencillamente ellos se encargan de complacer e impulsar si alguien quiere invertir, ya sea en petróleo o en energías verdes, pero que sin duda confía en que todos hemos aprendido a ser más pragmáticos. Pareciera que el titular, Fink y el entrevistador están hablando de tres temas totalmente distintos. En ningún momento se habla de que, uy sí, nosotros les pusimos banderitas de arcoíris y negros a toda Wall Street, sino que ellos manejan clientes con dinero. Y pues se manejan a lo que quieran. Si llega un tipo que quiere invertir en contaminación, lo apoyan. Y si llega otro que quiere invertir en limpieza, lo apoyan. Capitalismo puro y duro. Pero entonces, ¿de dónde sale decir aquello de lo woke? Estuve viendo durante un buen rato entrevistas a este señor cuando le cuestionan sobre temas sociales, y fuera de parecerme el típico señor que sería capaz de vender a su abuela si eso es conveniente para los negocios, una postura muy de empresario gringo y que puedo entender, no encontré algo tan literal como nosotros obligamos a las empresas a ser woke y ahora ya las obligamos a no serlo. Sí llega a hablar de compensar ciertos comportamientos y que las empresas que trabajan con ellos deberían acatarse a ciertos parámetros para alcanzar ciertas ventas y números a fin de salir beneficiadas. Pero este es el punto, números. No habla de comprometerse con cierto lobby o idea, solo que si algo trae buenos márgenes, bienvenido sea. Y cuando no sea el caso, pues cierras la cortina, e ineludiblemente esto termina trasladado al impacto social. Este es uno de esos casos donde me cuestiono si de plano estoy bien pendejo para captar la idea, o si es que la gente le da la lectura que quiera a las cosas. Pero insisto, si tuviera que ponerlo, el tipo es la viva imagen de alguien que se rige solo por la conveniencia, admitiendo que a veces las cosas pueden ir demasiado lejos, pero mientras siga siendo conveniente, ¿a quién le importa? Hasta que haya que hacer una recogida de cable y decir, sí, estábamos medio locos. Fink va hacia donde lo dirija el dinero. No importa si tiene clientes totalmente opuestos, interviene en ambos y luego echa porras al lado ganador. Si hace 5 años las empresas querían pintarse de rosa, dar comida sin gluten, libres de crueldad animal y plantar árboles, para él está bien. Si hoy en día pintan todo de negro, dan comida grasienta y erradican bosques, para él está bien. Entonces, más que hablar de alguien con planes de volver todo de un modo u otro, solo es potenciamiento. Y para muestra, es que tanto los conservadores más recalcitrantes, así como los hippies más hippies, lo han atacado en su momento. Lo cierto es que ya sea por el natural vaivén social, cada vez más empresas parecen bajarse el autobús de la inclusión para regresar hacia lo neutro o conservador. El colega Trending Tony tiene un video muy bueno hablando sobre este tema, y cuando lo entendemos así, no es tanto que una malvada corporación sin rostro le diga a las pobres empresas qué hacer, todo atiende al juego de lo que se tenga en ese momento. Aunque sí me quedaría con esa declaración de impulsar ciertos valores para llegar a ciertas ganancias. Si tuviese que simplificarlo, a mi modo burdo, es como, uy, ¿el dinero estaba en los gays?
así que les dijimos que les vendieran a los gays. Ahora el dinero está en los viejos rancios, así que les decimos que les vendan a los viejos rancios. Entonces figuras como Fink, más que ser artífices, son cínicos, tibios, convenencieros. Usa la palabra que quieras. Llevo toda la vida escuchando que hay una agenda para determinado año, primero que en los 2000, hoy en día se habla de la Agenda 2030, y una vez que lleguemos ahí, se hablará de la 2050, 2070, etc. Pero visto así, más que haya una ruta planificada, es más que se potencian ciertas cosas, dependiendo de cómo ande la balanza social. La teoría del Internet muerto. Para no hacer un video tan largo y chance hacer distintas partes, estuve barajando qué otras teorías conspirativas pseudo confirmadas podría abordar. Sin embargo, el giro chistoso con lo del Internet muerto creo que se llevó toda mi atención. Es un tema al que le tengo mucho cariño, ya que creo que fui de los primeros en tratarlo en español y hoy en día ya se ha vuelto un tema de paranoia colectiva. Y la evolución es fascinante, pues a diferencia de los casos anteriores, no es algo que se venda con titulares sensacionalistas, sino que termina siendo un fenómeno con implicaciones que uno no toma en consideración hasta que te las dicen. Para que estemos todos en sintonía, la teoría del Internet muerto básicamente refiere que gran parte de las comunicaciones y actividades que vemos en línea ya no son desarrolladas por seres humanos, sino por bots. Esto con el fin de hacer sentir la web más activa de lo que es en realidad, y en más grandes rasgos podría influir en las narrativas sociales con respuestas automáticas y sesgadas. Entre todo el boom de los últimos años de la IA, aquellas cosas de la agenda woke como vimos en el post anterior, y tanta actividad extraña de la que somos testigos, la idea de que mucha de la gente que vemos conectada no es gente real, y que la internet es poco más que un zombie sin conciencia, pareciera que en efecto, la teoría es real, pero luego nos encontramos con noticias curiosas, como aquella de una startup británica que se vendía como una sofisticada empresa de IA, que en realidad tenía 700 trabajadores indios trabajando manualmente escribiendo código, o que para cualquiera que use inteligencias artificiales, es notorio que estas son menos capaces e impresionantes de lo que nos quieren vender, y esto se aterriza en que igual y no estamos en ese futuro súper tecnológico. Aunado a esto, hace varios días navegando por 4chan, buscando temas al azar, me encontré con este post de alguien que se acredita como hacker. Sí, otra mala fuente como las anteriores, pero que deja un texto poniendo sobre la mesa cómo esa misma automatización parece ser contraproducente para el plan original de la llamada Big Data. Esto de la Big Data es otro concepto, a veces hiperbólico, sobre cómo las empresas y gobiernos planean tener toda nuestra información para fines malévolos, que en realidad, como hemos visto, se trata de ponernos anuncios de productos chinos en cuanta cosa sea posible. Como sea, sin acreditar tanto a quien escribe este post, que de por sí es muy tendencioso, explica cómo, a palabras más, palabras menos, en el momento en que gran parte de la interacción en Internet se vuelve artificial, todos los datos recopilados por el Big Data pasan a convertirse en completa basura. Es imposible saber qué datos de comportamiento son reales y pagar por esa información deja de tener sentido. Como lo que pudieron haber sido bots para manipular narrativas se les fue de las manos. Y ahora es cada vez más normal ver a gobiernos ejerciendo presión para que los usuarios usen su identificación e información real para poder navegar, a modo de garantizarse, de nuevo, que lo que recopilan es real, aunque al mismo tiempo que la narrativa humana es algo indeseable. Básicamente la paradoja de que, si tienes seres humanos reales, no puedes controlar las cosas a tu antojo, pero si no los hay, no tienes datos vendibles ni a quién dirigirle la publicidad. La clase de cosas paranoicas y dementes que pone cualquier loquito en 4chan, pero que lleva algo de razón. No hay que irnos muy lejos. En enero de este año, el cofundador de Reddit relanzó Digg, una de las primeras redes sociales de noticias impulsadas por la comunidad, muy similar al propio Reddit. Sin embargo, a las horas de haber puesto en línea la beta, esta se llenó de actividad de bots, obligando a cerrar el sitio, permaneciendo así al momento de la realización de este video. Un sitio así no sirve, ni como fuente de información, ni tampoco para vender publicidad. Y es que ya se ha hablado de cómo algunas de las bases de datos que le son otorgadas a rubros como la publicidad son inútiles, no vienen de parámetros certeros, y no significan nada que pueda ser rentable. Pensémoslo un poco como un caso como TikTok. Obtener visitas ahí es absurdamente sencillo, pero, como ya todos hemos visto, lejos de convertirse en una amenaza para YouTube, la plataforma optó por volverse un mercadillo de baratijas. Pero si entre esos números abominables que manejan, al final, el 80% de sus interacciones no vienen de humanos, ¿a quién le venderían todo lo que publicitan? Es otro ejemplo burdo. Y para el caso, este puesto es el menos profundo, por así decirlo.
Pero siendo así, nos queda la duda. ¿Qué tan cierto y probable es el internet muerto? ¿Está frío como cerveza o medio tibio como aire de ventilador? Antes de finalizar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Aqua Turquoise Field, Luis Miguel Rodríguez y Polar Beer. Si quieres aparecer al final del próximo, ya sabes, la propina Palchesco. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para ver qué otras teorías locas son ciertas, pero a medias, así, no más poquito. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.